Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, Víctor. Pues vamos a hablar de El Álamo, la leyenda, una película que en mi opinión no ha recibido un trato muy justo por parte de algunas críticas. Es una película del año 2004 con 2 horas y 17 minutos de metraje en la edición más larga. Como bien sabes, dirigida por John Lee Hancock. John Lee Hancock es un director con varios títulos interesantes. Ahora vamos a repasar un poco su filmografía para situarnos un poco, contextualizar dónde se mueve, en qué tipo de obras se mueve El Álamo. Pero antes de nada, quería aclarar que esto es un vídeo de la revista Acción, Acción Cine y Acción Televisión, que es un mensual que podéis encontrar en los kioscos, que lleva muchos años publicándose. Un mensual también podéis pedirlo, por supuesto, a la dirección de redacción que os van a poner en el vídeo. Y como digo, es un mensual que tiene pues bastantes secciones de coleccionismo, que incluye cuatro pósteres cada mes. Y que pues hace un recorrido por la actualidad. En este caso pues era el número dedicado a Avatar, y hice un recorrido por Avatar 2, por un poco las claves de Avatar 2, el desarrollo del proyecto y demás por parte de James Cameron. Pero además de eso, pues hicimos un recorrido en fichas por la filmografía de James Cameron, un poco para seguir la pista a ese estreno. También tenemos a Sigourney Weaver, que es otro de los personajes claves, un póster grande, en fin. Como veis hay mucho coleccionismo, pero también tenemos fichas y demás, pero también tenemos esas secciones de reportaje, entrevistas, noticias y estrenos de actualidad en definitiva. Si os gusta el vídeo podéis darle a like. Si queréis seguir la revista y apoyar más, podéis suscribiros al canal de YouTube de Acción, y también tenemos una sección de membresía, sección premium, con vídeos exclusivos. Dicho todo esto va a ser un vídeo de la película El Álamo, la leyenda, con spoilers ya no avisados, sino spoilers en cualquier momento. Víctor, que es la persona que nos ha pedido esta videocrítica, seguro que ha visto la película. Si no la habéis visto, yo os recomiendo que la veáis. Es una película interesante y, como digo, un poco, en mi opinión, maltratada por la crítica y por algunos espectadores que creo que no entendieron sus verdaderas virtudes. Yo voy a intentar explicar aquí algunas, no todas, pero sí algunas. Y como decía, el director es John Lee Hancock. John Lee Hancock es un director que a mí me ha proporcionado buenos ratos en el cine, y algunos otros más, vamos a decirlo así, más irregulares, ¿no? Por ejemplo, entre su cosecha positiva, yo pondría ahora, con el nuevo visionado que he hecho para hacer esta videocrítica que ha pedido Víctor, El Álamo, la leyenda. Emboscada final me parece bastante curiosa, es una película de 2019. Y Pequeños detalles, que es una película protagonizada por Denzel Washington, por Rami Malek y por Jared Leto, y que me parece una de las propuestas policíacas más interesantes que hemos visto. Fue una de las primeras que fui yo a ver al cine cuando acabó la pandemia. Y después, pues, la película Emboscada final, con Kevin Costner y Woody Harrelson y Kathy Bates, que es un poco la historia de los Rangers de Texas que persiguieron a Bonnie and Clyde, las icónicas figuras de los forajidos, de la pareja de forajidos de Bonnie and Clyde, de la era de la depresión y todo esto.
A mí estas películas me gustan mucho. Me gusta mucho la manera en la que plantea John Lee Hancock sus películas y demás, ¿no? Y El Álamo creo que ha sido una película mal entendida. De hecho, tengo que confesar que yo cuando la vi la primera vez me dejó un poquito descolocado, ¿m? Por su propuesta. Pero revisionándola ahora, pues he descubierto cosas muy interesantes. Cosas muy interesantes, muy sólidas en su clave de película autoconsciente, de que es una película que vive a la sombra de una leyenda, la propia leyenda del Álamo, a nivel de asunto histórico, la fundación del estado de Texas y demás. Lo que hay que decir también que el territorio que se le robó a México, que le robaron los estadounidenses, no los estadounidenses, bueno, sí, pero no, en fin, ahí hay todo un lío muy divertido de estudiar a nivel histórico, ¿no? Porque es esta forma sibilina y subterránea de colonialismo y expansionismo imperialista que han practicado los Estados Unidos, de alguna manera un poco como hicieron en la conquista del oeste, ¿no? Dejando que otros, ya sean pioneros o tejanos, se enfrenten al asunto, adquieran esa independencia y después pidan rápidamente, lógicamente, su acogida dentro de los estados de Estados Unidos y demás. Bueno, es una fórmula que en fin, el que quiera que la compre, pero a mí me parece que es un poquito torticera, ¿no? Hay que decir que ese territorio era un territorio de México y ese territorio pues a la larga pasó a ser territorio estadounidense. Y hay que decir que, como todos sabemos, Texas no es precisamente un erial si tenemos en cuenta una pequeña cosa así como sin importancia, ¿no? Como puede ser el petróleo, así, por hablar de algo, ¿no? Y de repente todos esos pozos pasaron a ser finalmente territorio del estado de Texas, sumado a los Estados Unidos. Y claro, quiero decir, estamos hablando de un potencial, de un poder económico absolutamente arrollador que pasó de un país a otro. Esa es la traducción final. Una traducción que no hago yo, sino que hace la propia película El Álamo, la leyenda, a través de su antagonista, que es el general Santa Anna, cuando en un momento determinado el general Santa Anna, que como digo está en modo antagonista de la película, pues suelta un discurso a sus generales intentando justificar lo que va a ser la masacre del Álamo, es decir, no se cogen prisioneros, la célebre música de A. Degüello, y diciendo algo así como esto acaba aquí, esto se tiene que acabar ahora. Tengo la frase por ahí porque me pareció muy significativa, me pareció muy interesante esa conclusión que hacía Santa Anna, ¿no? Cuando justifica un poco esa decisión de A. Degüello, ¿no? Dice: ¿acaso hicimos la independencia para permitir el despojo que pretenden estos bandidos? Refiriéndose a la gente que está en el Álamo y demás, ¿no? Y dice: todo esto para aquí, debe parar aquí, porque de lo contrario nuestros nietos y los nietos de ellos algún día sufrirán la desgracia de mendigar las migajas de los americanos. Estadounidenses se refiere. Visionario total el señor. Y está en el diálogo, está ahí. Y evidentemente esto hay que decirlo también. Es decir, una cosa es que se haya producido una mitificación de la resistencia del Álamo. Entiendo que si eres tejano, y de hecho el propio director de la película lo es, tienes una visión de este asunto, pues lógicamente diferente de la que pueda tener un mexicano, pero la realidad está ahí, es decir, ese territorio pertenecía a México y finalmente primero se formó el estado de Texas, pero después eso acabó siendo parte de Estados Unidos. Entonces, bueno, y como digo, no es
no es un patatal, es petróleo, es un potencial, es un poder económico importante en el mundo moderno, con lo cual igual la historia habría cambiado mucho, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si Santa Anna no es vencido en San Jacinto? ¿Qué hubiera pasado si Texas se hubiera quedado como parte del territorio mexicano? No lo sabemos, pero ahí tenéis las ucronías, ahí tienes, Víctor, el juego de las ucronías de la ciencia ficción. Pues bueno, para imaginarte tú cómo habría podido ser el asunto, ¿no? Pero dejando eso al margen, creo que El Álamo ha sido, pues, El Álamo la leyenda ha sido una película, como decía, mal valorada, en mi opinión. Creo que es mejor de lo que se pudiera pensar en principio. Porque claro, la primera impresión es esa, es decir, como decía, esta película habita bajo la enorme sombra de ese momento histórico icónico de la fundación del estado de Texas, que es la resistencia hasta la muerte en el Álamo, que eso no lo vamos a discutir. O sea, esa gente resistió ahí hasta el último hombre y le echaron un par de narices. Eso es indiscutible. Otra cosa es lo que eso trasciende después, por qué estaban allí, qué estaban defendiendo y cuál es el resultado de toda esa batalla. Bueno, esa batalla, ese asedio, esa resistencia, ¿no? Y por otra parte, también vive bajo otra sombra la película, también importante, sobre todo para los aficionados al cine, que es la película El Álamo, dirigida por John Wayne, y según se dice, algunas secuencias de acción por John Ford. Pero El Álamo, dirigida y protagonizada por John Wayne, que es una película icónica del western, icónica del género de asedios, y que tenía a John Wayne y a Richard Widmark como protagonistas. Richard Widmark interpretando el papel de Jim Bowie y John Wayne interpretando a Davy Crockett. A ver, esa película que muchos la hemos visto, sobre todo los que tenemos cierta edad, la hemos visto en el cine, como un súper espectáculo de acción y aventuras, pues tenía esa clave épica que quizá mucha gente ha echado de menos en esta otra producción del Álamo, la leyenda, ¿no? Pero es que creo que las dos están persiguiendo temas distintos. Yo, por ejemplo, siempre tuve un problema con El Álamo de John Wayne, y es que cuando empezaba a discursear sobre la libertad y todo esto, pues a mí se me resistía un poquito, ¿no? Pues decía, caramba, tío, vaya soflama que me estás metiendo aquí, que entiendo que es un producto de la propaganda del cine de Hollywood, pero aún entendiendo ese producto de propaganda, a mí me trae al pairo porque yo no soy estadounidense, pero aunque lo fuera, me parecería que me estás comiendo la cabeza. Esto, vamos a hablarlo claro, esto es así, ¿no? Y a mí esa parte me parecía la parte sensible y demás. Lo que más me gustaba de esa película era el papel de Jim Bowie, de Richard Widmark, con el tema de su propuesta de guerrilla, atacar, acuchillar, correr. Me parecía curioso ese personaje, pero tampoco tenía un rendimiento como personaje en la película, más allá de ser el señor que sujeta un poco las riendas del caballo de John Wayne, las cosas como son. Y creo que Richard Widmark merecía papeles mejores, como los tuvo a lo largo de su carrera, afortunadamente. Pero más allá de eso, pues era una película para el lucimiento fundamentalmente del gran actor del cine de acción y del western, que era John Wayne, que tampoco lo vamos a discutir. Pero bueno, con esos discurseos sobre la libertad y qué es la libertad, y yo cuando oigo la palabra libertad, cuando la oyes tú, cuando la oigo yo, cuando la oye mucha gente, entre otros muchos mexicanos. Quiero decir, esto hay que decirlo, es que, claro, me están metiendo una propaganda imperialista así como por debajo de la puerta, ¿no? Y digo, no se discute el acto heroico de quedarse a resistir en el Álamo, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de, en fin, un poquito. Creo que esta película tiene un poco más de respeto. Tampoco vamos a lanzar las campanas al vuelo. Pero sí que creo que tiene un poco más de respeto a la hora de tratar el asunto desde un punto de vista. Y he citado precisamente esa frase de Santa Anna al final. Aunque por supuesto las masacres nunca están justificadas. Y siempre son hijas de ese fraseo, de esa verborrea de carácter normalmente patriótico, para justificar grandes masacres y grandes atrocidades. Pero más allá de eso,
La realidad es que ahí había unos tíos resistiendo y otros tíos fuera luchando. Y eso creo que lo recrea mejor, de alguna manera con más equilibrio, esta película, aunque evidentemente los mexicanos son muy poco protagonistas y la película tiene mucho cuidado de incidir siempre mucho en el ejército de Santa Anna, intenta volcar todo el antagonismo en Santa Anna y hay unos planos de un joven soldado mexicano que está participando en el asalto y todo esto, que son planos muy significativos dentro de la parte final de la batalla, que yo creo que van por ese camino, ¿no? De intentar equilibrar un poco las cosas, ¿no? Después están algunas maniobras, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que a Jim Bowie le llamen Santiago en muchos casos, porque era un hombre con un pie puesto en un mundo y otro pie puesto en el otro mundo, un poco a medio camino. Y por lo menos tienen la decencia, por decirlo de alguna manera, de no subrayar, como subrayaba John Wayne de esa manera tan descarada, pues esa idea de que parece que la libertad y el patriotismo están siempre de un lado de la frontera y no del otro. Y eso es un poco, yo por lo menos lo agradezco, ¿no? Pero más allá de eso, pues tenemos varios detalles que he ido señalando aquí, ¿no? Primero se podría pensar que a pesar de su título hay poca leyenda, si la comparamos con la película de John Wayne. Y podríamos elaborar aquí todo un discurso sobre qué ha perdido el cine mítico. Bueno, vamos a hablar de lo positivo, qué ha ganado el cine. Pues lo que ha ganado el cine en el caso del Álamo la leyenda son unas claves de mayor equilibrio, como decía, de lo que fue un conflicto absolutamente fronterizo entre dos países que estaban disputando por un territorio. Esto es así. Una gran potencia en alza, como era los Estados Unidos, que en aquel momento estaba, digamos, manejando los hilos de esos tejanos que querían emanciparse de México y crear su estado, y estaba actuando pues con una especie de maniobra geopolítica para poner de su lado ese estado, ¿no? Sin llegar a meter tropas allí ni entrar en guerra directa con Estados Unidos, con México. Y México, en este caso Santa Anna, que estaba intentando proteger una parte del país, de la integridad del país, de la integridad de México. Pasa una cosa en esta película. El Álamo, yo creo que también, aparte de esas enormes sombras que tiene, de las cuales es plenamente autoconsciente y que creo que maneja muy bien, creo que el Álamo, la leyenda, al principio, en esa secuencia que muestra las consecuencias de la batalla del Álamo brevemente, en esa secuencia de montaje que acaba justo con el plano de Dennis Quaid interpretando al general Sam Houston frente a la vela como si estuviera rezando, pues a mí me resulta muy televisiva. Y de hecho creo que la película, en toda la parte de Dennis Quaid, en toda la parte de Sam Houston, e incluso la propia interpretación de Dennis Quaid, me parece que está un poquito ida de tono. Y todo ese prólogo de Dennis Quaid, que acaba frente a esa vela rezando, con esa luz sobre su rostro, y toda la parte final de lo que es la batalla de San Jacinto, que por cierto está un tanto trucada, teniendo en cuenta que cuando atacan finalmente a los mexicanos ocurre que al ejército de Santa Anna, porque había mexicanos en los dos lados, y eso sí lo refleja la película con el tema de las cartas en el sombrero y tal, para que no fueran abatidos por los propios tejanos. Pues que es un poco el papel que hace el personaje de Jordi Moya, el capitán Seguí. Pues hombre, el ataque se produjo cuando los soldados de Santa Anna estaban fundamentalmente dormidos y fueron sorprendidos. No estaban ahí preparados detrás del cañón ahí y salieron despatarrados corriendo por... No, la cosa, ya sabéis, las cosas son como son, ¿no? Una cosa es como son y otra cosa como las cuenta el cine estadounidense, que es uno de los menos propicios para ser autocrítico con sus propios lugares, con los propios lugares oscuros de su historia, y siempre tiene esa intencionalidad final de decir, sí, bueno, pero seguimos siendo nosotros, seguimos siendo especiales, ¿eh?
Otros países tienen más capacidad para ser más autocríticos con su historia y arrearse unos palos monumentales con momentos históricos claves y hacer esa autocrítica. No me parece mal el tema de la autocrítica, todo lo contrario, creo que es muy positivo. Pero en los estadounidenses siempre hay como ese maquillaje de la historia, ¿no? De repente resulta que, hombre, pasan cosas, ¿no? No vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial y estas cosas, pero ya se sabe. A veces parece que fueron ellos los que ganaron toda la guerra y el resto de los países que estaban en el baile no hicieron nada, excepto esperar, resistir y esperar su llegada desde el otro lugar, como si fueran elfos del Señor de los Anillos. Pero eso no responde nunca a la historia real, ¿no? La historia real es mucho más... Claro, el cine se toma licencias, sí, bueno, licencias hasta cierto punto, ¿no? Porque, en fin... Bueno, pues como digo, la que se toma más licencias en El Álamo de la Leyenda es la parte de Dennis Quaid, la parte de Sam Houston. Creo que está sobreactuado Dennis Quaid, siempre está muy enfurrullado, muy cabreado, muy mosqueado. Y bueno, y parece ser yo estoy pensando en el estado de Texas. Estás pensando que es un territorio, pero bueno, es igual, no pasa nada. Lo que quiero decir con esto, a ver, es que entiendo que hubiera un distanciamiento de parte de la crítica y un distanciamiento de parte del público, pues pensando en esos antecedentes. Primero, que no es una película mitificadora, tiene su momento mitificador, el tema del violín, con David Crockett y tal, pero no es una película que esté vendiéndote esto como una gran gesta épica de tal, en plan tan descarado como la de John Wayne. Y por otra parte, pues hombre, tiene esta parte que para mí me suena más a película para televisión o a miniserie de televisión, que es la parte de Dennis Quaid. ¿Qué pasa? Que cuando la película se centra en los personajes de Travis, en los personajes de Jim Bowie y en los personajes de David Crockett, pues es cuando la película entra más en un territorio visual y de guión más interesante, más curioso, ¿no? Y hay varias cosas que quería comentar. Estoy diciendo Jim Bowie porque es como lo escuché siempre en El Álamo de John Wayne, es Jim Bowie, pero que es el del célebre cuchillo Bowie, pero me apetece acordarme mucho de Richard Widmark cuando hago este tema, ¿no? El tema de la memoria, por ejemplo, el tema de la memoria es interesante porque la película en realidad es un flashback. A ver, habrá alguno que le esté molestando ya que me van las gafas, pero es que estas gafas son de lejos. Y para ver un poco lo que hay en pantalla y demás. Y esto que tengo aquí es de cerca. Entonces me las tengo que subir o bajar o poner así por encima. En fin, ya me buscaré la vida para no molestaros mucho con el meneo de gafas, que sé que hay alguno por ahí que le molesta mucho. Pero bueno, hay cosas que me molestan a mí también mucho y hay que convivir con ellas, amigos. Así que relajación. El tema de la memoria. El tema de la memoria es que la película está articulada como un flashback. Es decir, desde ese plano que decía antes de Houston rezando frente a la vela por los muertos en el Álamo, regresamos al pasado con unos flashbacks que no son lo mejor de la película, todo hay que decirlo, cuando empieza la historia, pero sí hay un flashback que me parece muy, muy interesante, que es el flashback que rodea al personaje de Jim Bowie. El tipo del cuchillo. Entonces, está bien porque creo que el propio director está trabajando con su propia memoria como tejano y con la memoria que pueden tener los tejanos de lo que pasó en el Álamo y demás. Y creo que la memoria, el legado, la mitificación, la leyenda, forma parte del, digamos, de la propuesta de la película, ¿no? De cómo abordar este asunto. De una manera más sobria, más equilibrada y sin quitarle por eso su parte épica y su parte de resistencia hasta el último hombre, ¿no? Creo que Jordi Moya está muy bien, igual que he dicho que Quaid en Sam Houston es la parte para mí vulnerable, es el talón de Aquiles desde el punto de vista del reparto y no es un mal actor, simplemente que no me gusta cómo está trabajando aquí con esa clave. Pero a partir de ahí, cuando empieza el tema del coronel Travis, cuando empieza la historia del coronel Travis con los botones y todo esto, y en ese momento en que se cruza
después de terminar, cuando va camino de su divorcio, por decirlo así, cuando se cruzan Travis y Jim Bowie, tenemos ahí, creo que ahí ese es el punto de arranque de la película, ¿no? Hay un gesto muy interesante como los dos afroamericanos que van con ellos, que son sus sirvientes barra prácticamente esclavos, según se vuelven sus jefes, así se vuelven ellos también a mirarse uno a otro, pero hay un vínculo que se establece entre esos dos afroamericanos, que es cuando uno le dice al otro, el más mayor le dice al más joven, le dice, no vayas a morir por ello, después de todo lo que haces, les limpias la mierda, les das de comer, nos piden que, ya no solo nos piden que les llevemos agua, sino que quieren que encontremos el agua, que cavemos un pozo, no vayas también a morir por ellos. Y entonces es interesante cómo ese vínculo que se forja entre esos dos sirvientes de los blancos de la historia, pues anticipa también el vínculo que se va a forjar entre estos dos personajes. Creo que esta película, más allá del tema del Álamo, en el original se titula The Alamo, punto, sin la leyenda, pero la leyenda es un añadido que le pusieron en España. Creo que estos dos personajes, la relación entre estos dos personajes y la relación entre David Crockett por separado con cada uno de ellos, sí que es cierto que hay algún plano en que están los tres, pero no muchos, y la película está articulada para que David Crockett sea como el fiel de la balanza entre estos dos personajes. Y creo que la tensión entre estos dos personajes es muy interesante, está muy bien servida visualmente, pero creo que es un hallazgo utilizar a David Crockett como una especie de fiel de esa balanza, con los dos platillos a los lados, Travis y Jim Bowie. ¿Por qué? Pues porque creo que la película detona cuando se produce ese cruce entre los dos personajes, y además esa articulación de las tensiones entre estas tres figuras icónicas que estuvieron y que murieron en el Álamo, Travis, Bowie y David Crockett, creo que está construida desde un punto de vista de guión de una manera bastante interesante, para hacer una reflexión precisamente sobre lo que es el tema central de la película, o lo que a mí me parece que es el tema central de la película, que concretamente es, primero, intentar contestar a la pregunta, intentar dar respuesta a la pregunta, ¿por qué estos tíos mueren ahí? ¿Por qué deciden morir ahí? ¿Por qué ese grupo de gente decide sacrificarse en el Álamo? Que es como dice Jim Bowie cuando intenta establecer algún tipo de tregua con el ejército de Santa Anna, pues en el fondo es una iglesia semiderruida. Es decir, ¿por qué morir por eso, no? Y ese tema del símbolo. Creo que ese tema del símbolo, creo que ese tema de la leyenda, creo que ese tema del mito, explica en parte por qué decide morir ahí. Entonces, dentro de esa dinámica, creo que el personaje de David Crockett resume ese tema. Y por eso hace fiel de la balanza con el enfrentamiento entre los otros dos. Los otros dos, Jim Bowie y Travis, son dos personajes cuya pugna por el liderato, que es un subtema de la película, detrás de este tema de intentar contestar a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué esta gente muere ahí? Del tema de cómo se forja la leyenda, de por qué se forja una leyenda, que está materializado en todas esas representaciones teatrales y demás que plantea el personaje de David Crockett desde el principio, cuando se encuentra con el actor que está maquillado con el gorro de mofeta en la cabeza y demás. No es mofeta, es un mapache o no sé qué carajo es aquello. El animalejo este que lleva en un gorro que se ve. Bueno, pues que además cuando él habla con Jim Bowie le dice, yo el gorro lo llevo cuando hace frío. Dice, bueno, para ser sincero, yo el gorro me lo empecé a poner después de ver cómo se lo ponía el actor que me interpretaba en la obra de teatro que se basa en mis aventuras. O sea que el hombre está muy atado a su imagen pública, por decirlo así, y así la leyenda y así cómo se forjan los héroes, ¿no? En qué momento la gente decide morir por algo y cree que merece la pena morir por ese algo, y en qué momento se forja una leyenda, ¿no? Y cómo se forja esa leyenda. Y este es el caso del cazador de osos David Crockett, conviviendo con su leyenda durante toda la película, que le da un puntito crepuscular que casi recuerda en algunos momentos cuando él cuenta lo que esas guerras indias
en las que participó y la consecuencia, el tema de las patatas sazonadas con la grasa de los nativos americanos que se quemaron en las chozas que los blancos que los perseguían quemaron, y cómo la grasa de sus cuerpos quemados habían ido a sazonar las patatas, que ellos se comieron encantados porque llevaban no sé cuánto tiempo sin comer. Ese punto de masacre salvaje, que es el momento que Davy Crockett comparte con sus compañeros de asedio, con sus compañeros asediados en el Álamo, cortándoles a todos el rollo épico heroico que estaban intentando buscar, que además es el momento en el que él asume que su leyenda ha sido un lastre durante toda su vida, su propia leyenda. Pues creo que esa es la reflexión principal, pero hay un subtema o subtrama. La subtrama es la pugna por dirigir a los asediados en el Álamo que tienen Jimbo y Travis. Y como uno acaba ganándose el respeto del otro. Esa subtrama está definiendo el conflicto histórico real que había de división del ejército de los tejanos. Estaban los regulares, por un lado, el ejército regular, y después estaban los voluntarios. Y claro, los voluntarios querían ser dirigidos por voluntarios, por un voluntario, Jimbo, y los regulares pues estaban pensados por los políticos para ser dirigidos por un militar, el caso Travis. Esa división de los dos facciones dentro de los resistentes en el Álamo y dentro es la división del propio ejército de los tejanos frente a Santa Anna, ¿no? Que es el ejército de Santa Anna, es un ejército mucho mejor organizado, con más efectivos, se ve claramente en la película, y que saben lo que están haciendo, y los otros pues son de alguna manera unos desesperados que están resistiendo a ultranza, intentando ir en contra de la realidad. ¿Y qué podría salir mal? Pues todo, es decir, no van a poder resistir. Entonces, esta división del ejército es lo que aporta algunas claves históricas que es interesante tener en cuenta en la película, pero también está materializada. O sea, hay que decir otra cosa que quería destacar es que la película está muy, muy dirigida, muy tripulada, muy capitaneada por planos en los que las puertas son esenciales. La película está distribuida claramente en un primer acto, un segundo acto dividido en dos partes y un tercer acto, y cada vez que pasamos de una de esas fases a la siguiente va a haber una secuencia muy significativa de puerta. Va a aparecer una puerta y un personaje que está en esa puerta. Y es como los personajes como si fueran haciendo un viaje, atravesando de una puerta a otra, de una puerta a otra, de una puerta a otra, hasta que al final acaban sacrificándose, acaban muriendo en el Álamo, pero aprenden algo de sí mismos. O sea, este arco de desarrollo que lo siguen todos los personajes, creo que está muy presente en la película desde el principio. Entonces, es el tema de la gloria también, ¿no? Lo que está presente en la película. Lo que te está contando la película es el tema de la gloria. Y cada personaje creo que está muy bien desarrollado en sus propias subtramas, en sus propios viajes, en sus propias historias, y para mí están bien defendidos por los actores, salvo con esa salvedad que he dicho de Dennis Quaid en el tema de esto. Cuando hablo de las puertas, no puedo mostrarte, Víctor, los planos de puertas que tengo aquí, y no puedo mostrártelas porque temo que vayan a quitarnos el vídeo o que vayan a ponerle alguna pega al vídeo, precisamente porque estemos utilizando pues material visual de la película. Y entonces, para no incurrir en ningún tipo de conflicto de derechos, no voy a poner aquí unas imágenes que sí que tengo, las estoy viendo ahora en la pantalla de mi ordenador, pero por ejemplo la primera imagen de puerta, de estas puertas a las que me refiero, que pondría fin a lo que sería un poco que daría entrada, pondría fin y daría entrada del primer acto al segundo acto, es la puerta en la que vemos, casi es un plano casi compuesto al estilo Centauros del Desierto, que es el hijo de Travis despidiendo a su padre. Cuando su padre sale con todo el ejército. O
sea, con todo el ejército, vaya, cuando sale con los 4 mataos que van con los regulares a defender el Álamo. Ese plano del niño es como si cerrara o se asociara al tema de esa despedida anticipada, anticipando pues eso, la pérdida de su padre y demás, ¿no? A partir de ahí vamos a tener otro plano también central interesante de puerta del viaje de los personajes, que es ese plano en el que vemos a Jinwoo entrando en su casa y cómo esa casa destruida, esa casa abandonada, es su propio pasado abandonado y destruido. Y ahí sí entra bien el flashback. Ahí sí entra bien el flashback, que además sería un flashback dentro de un flashback, lo cual es curioso, porque estás jugando con el relato, con el tiempo de relato, porque estamos ya en un flashback. Toda la resistencia del Álamo es un flashback desde el punto del plano en el que vemos a Dennis Quaid rezando frente a la vela, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todo lo demás va a ser un flashback hasta que cae el Álamo y entonces se reinicia la historia donde dejamos a Sam Houston al principio. Dentro de esa resistencia del Álamo vamos a tener ese flashback que hace el propio, que es casi una enajenación mental del personaje de Jinwoo cuando recuerda a su mujer y cuando recuerda ese pasado de esa casa, ve esa casa brillando, esa casa con vida, esa casa en una fiesta, y ve esa casa con su mujer viva, su mujer muerta, pero como recuperada, como viva en esa memoria, en ese momento de recuerdo, ¿no? Ese flashback de recuerdo. Y creo que está muy bien. Ahí empezó a llamarme realmente la atención la película, por el uso que estaba haciendo tan inteligente de cómo utilizar las puertas como momento de paso, no solo de los personajes a otra fase de su viaje hacia la muerte, hacia el autoconocimiento, sino cómo utiliza también como un momento de paso de la propia historia, de avance de la propia historia, del primer acto al segundo acto, a la primera parte del segundo acto, de la primera parte del segundo acto al segundo acto, a la segunda parte del segundo acto. Siempre vamos a ver esa puerta, ese momento de puerta clave. El primer momento que yo destacaría en ese sentido con la puerta es en el dintel, el hijo que despide a su padre. El segundo sería la entrada, como vemos como Bowie de espaldas entra en su casa y después nos muestran el plano en el que la casa está abandonada, con jarras rotas por allí y demás, y él tiene esa rememoración de su mujer cuando estaba viva y de su vida del pasado, y cómo él besa a su mujer en sombra, porque él mismo ya va camino de la muerte y su mujer ya está muerta. Y a partir de ahí la película empieza a levantar el vuelo desde un punto de vista visual y de guión, y empiezan a desarrollarse realmente personajes más allá de los tópicos que nos presentaba el arranque del prólogo con Dennis Quaid, ¿no? Entonces las puertas van a ser fundamentales, expresando con muy poco tiempo de metraje ese juego de enfrentamiento entre voluntarios y regulares, esa especie de disputa entre voluntarios y regulares, y que además se defiende muy bien en una secuencia cuando David Crockett está tocando el violín, anticipando que va a tocar el violín frente a la canción, la canción de guerra, el tema, la música de guerra, la marcha militar a degüello que entonan la orquesta del ejército de Santa Ana, pues anticipando ese momento en que David Crockett dice ya sé lo que falta aquí, se pone a tocar el violín en el Álamo. Anticipando eso, vemos esa secuencia esa primera secuencia en la que David Crockett está tocando el violín y te organizan un montaje en paralelo de David Crockett tocando el violín y la información que le llega a Jinwoo de que uno de sus hombres han sido detenidos por Travis por tener broncas entre regulares y voluntarios. Y ahí se produce el enfrentamiento entre ellos dos. Ahí se define perfectamente ese papel de fiel de la balanza entre los otros dos personajes del que he hablado con David Crockett, que eso estaría perfectamente ahí. Y ya digo, esos dos momentos de puerta, la entrada de Jinwoo convirtiéndose en sombra, lo estoy teniendo ahora mismo delante, reencuadrado en dos puertas cuando entra en su casa al llegar al lugar en el que está defendido por el Álamo,
Y después, pues ese momento en que, digamos, Jinwoo casi se enfrenta a un camino, vemos frente a él, ya dentro de la casa, frente a unas columnas ya de una casa abandonada, donde ha crecido las ramas y demás, vemos que está él en el centro del plano y se le abre ante él un camino recto, que va a llegar a un momento de encrucijada, que va a tener como dos brazos por los lados. Esos dos brazos es un poco esa decisión que tiene que tomar en ese momento. Si tira por lo que le ha dicho Sam Houston, coge los cañones, trátelos y deja aquello allí tirado, o defender el Álamo con el resto de la gente, que es lo que le pide el cuerpo, porque como le dijo a Houston, lo que está haciendo esa misión semi abandonada con esos cañones es defender su hogar, y es lógico que esa decisión de me quedo aquí y voy a defenderla tome el personaje justo en su casa, cuando recuerda a su mujer. Y el tema de las sombras, que puede parecer, si se quiere, muy obvio, pero no es tan obvio, porque lo que estamos viendo es ese beso anticipado que da después con la cuñada, cuando ya él está moribundo y confunde a su cuñada a la hermana de su mujer, con su mujer muerta, ¿no? El personaje de Jinwoo queda así marcado como un personaje que está entre la vida y la muerte en toda la película. Es el personaje que está más cerca de saber lo que va a pasar allí. Lo saben todos, o lo intuyen, pero él es el que está por delante, con mayor madurez, está por delante de Travis, ¿no? Que es más el idealista y demás. Este es el hombre más práctico y está ahí. Y después es muy interesante, otra puerta clave en la película es cuando este general que le deja el mando a Travis porque creen que Santa Ana va a tardar un montón en llegar hasta allí, y dice, me da tiempo a volver y quedarme con el mando antes de que ataque Santa Ana, pues hace algo muy bueno, que es mostrarle al personaje de Travis, de Patrick Wilson, todo lo que es el Álamo. Y creo que esta película te sitúa muy bien, cosa que no hacía la de John Wayne, te sitúa muy bien dentro de la realidad de lo que era defender esa posición, que tenía muros caídos y demás, y que había que levantarlos, pero que eso no iba a resistir el primer ataque. Y vemos a los dos personajes entrando en el Álamo. Decimos, no hay épica, no hay la épica de corte más clásico de Hollywood, más tradicional del Álamo de John Wayne, pero hay una épica en las imágenes bestial, porque el plano de este general subiendo con Travis, enseñándole el lugar que va a dirigir y que va a tener que defender él solo como oficial, en disputa con el mando de Jinwoo y demás. Vamos a ver cómo le enseña todo el Álamo, y vamos a ver un plano majestuoso de esa puerta del Álamo con los dos santos a los lados. Y le dice, uno de esos santos, que va a estar muy presente en la película después, posteriormente, a medida que Travis va subiendo en el respeto de Jinwoo y en el respeto de los defensores del Álamo, o sea, se va ganando a pulso el respeto que va a hacer que le reconozcan el liderato, es esa estatua de San Francisco, creo que era San Francisco, lo tengo por aquí para no meter la pata, pero vamos, sí. La cosa de apuntarlo todo, amigos. San Francisco, efectivamente, del que dice, el general dice, tenía dos dones, la profecía y la capacidad de inspirar una devoción ferviente. Es lo que va a hacer Travis, inspirar una devoción ferviente en los defensores del Álamo, y por eso va a ser tan clave esa estatua de San Francisco y qué posición ocupa en determinados planos. Primero, cuando la señala el general frente a Travis, cuando vemos que entra en el Álamo con esa puerta del Álamo que tiene a los dos santos a los lados, y después cuando Travis cae una bomba que no estalla, nadie se atreve a cogerla, le dice, llévesela al capitán, creo que era Dickinson o algo así, para que la podamos reutilizar, y los otros dicen, no macho, eso lo tocas tú, yo no lo toco, no vaya a ser que estalle. Y entonces él mismo se acerca, es un plano muy bueno porque vemos la bomba está en primer término del plano, más cerca del espectador, creando esa tensión de va a estallar o no va a estallar. Travis está al fondo, Travis se acerca hacia la bomba, la desactiva, la coge y la lleva al mismo hasta los cañones. ¿Y qué hay detrás de Travis en todo momento mientras que ocurre toda esa acción? La estatua del santo de la puerta de San Francisco. Otra puerta clave dentro del relato, para marcar ese momento en que el personaje realmente se gana a pulso, empieza a ganarse a pulso ese liderato, aunque todavía está bajo la sombra de Jinwoo, ¿no?
Después hay otro plano que es el plano de tener en cuenta también el ejército de Santa Anna, cómo atraviesa las montañas en medio de la nieve, que es un plano casi de guerra napoleónica. Otro plano épico de la película, o sea que cuando se le discute la épica a la película, no, la película tiene varios planos épicos, lo que pasa es que hay que saber verlos en su momento y no estar todo el rato comparando con John Wayne, no, lo de John Wayne era otra cosa, esta es más sólida, más madura, más sobria, pienso yo. Y después tenemos pues eso, ese enfrentamiento con esa secuencia del violín. Me gusta mucho cómo trabajan la luz también, aparte de este tema de las puertas. Me gusta mucho cómo trabajan la luz porque siempre está buscando crear las sombras detrás de ellos. Siempre. La luz va a ser fundamental para materializar esa idea de que ellos están en ese momento vivos, pero la sombra en la que se van a convertir como leyendas está ahí presente, ya van a morir. Y ese juego con la luz es muy interesante. Se ve cuando está empuñando el violín Davy Crockett, al cual le hacen un personaje, le proporcionan un personaje absolutamente, al actor un personaje absolutamente humano, un personaje que no era el de John Wayne. El de John Wayne era un mito, como digo, esa secuencia en paralelo en la que avisan a Bowie. Bien, pues en esa secuencia de montaje en paralelo con Davy Crockett tocando el violín entre los que bailan, y cómo se va extendiendo la noticia de que Travis ha mandado detener a dos hombres de Jim Bowie, a unos hombres, no sé si son dos o más, y se produce un enfrentamiento entre ellos por el mando. Esa idea, hay un plano que es un plano cenital con la gente bailando y Davy Crockett tocando precisamente, subrayando ese papel que va a tener de fiel de la balanza entre los dos platillos, ese papel de equilibrio de los dos personajes de Bowie y de Travis, justo en el momento en que votan a mano alzada quién quieren los defensores que les mande, y evidentemente todos quieren que les mande Bowie, pero hay un problema. Hay un inserto muy interesante que es lo que le dice uno de los defensores mexicanos del Álamo, porque había mexicanos dentro del Álamo y mexicanos fuera. De hecho, este defensor tiene un hermano fuera. Dice, probablemente mi hermano es el que está alzando la bandera de Degüello. Se lo pregunta el personaje de Jordi Moya, le dice, ¿tu hermano está con ellos? Y le dice el otro, dice, posiblemente sea uno de los que está levantando la bandera de Degüello para matarnos a todos, incluido yo, que soy su hermano. Bien, pues el tema es ese inserto en el que ese personaje le dice al personaje de Jordi Moya, ¿por qué luchas por esta basura? Refiriéndose a esa disputa por el poder que tienen. Y además le dice una cosa curiosa, dice, es que Santa Anna solo quiere gobernar México, pero estos quieren gobernar todo el mundo, quieren dominar todo el mundo. Otra cosa de anticipo, como la que hemos dicho al principio de Santa Anna, o sea, esos discursos puntuales dan un trasfondo a la historia, que es como si dispararan, ¿no?, al espectador, como si le espabelaran y le despertaran y dijeran, sí, estos tíos resistieron, sí, estos tíos le echaron un par de narices, sí, pero ojo que esto significó una serie de cosas, y para Estados Unidos. Y Jordi Moya le dice, bueno, es que el enemigo de mi enemigo es mi aliado. Y es interesante porque ese personaje va a tener que volver a México después y lo acogerá Santa Anna en la historia real, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos. Después hay otro momento de paso de puerta del segundo acto, de la primera parte del segundo acto a la segunda parte del segundo acto. Y sé que me estoy pareciendo, como lo va a decir alguno, lo digo yo, a Groucho Marx. La primera parte de la parte contratante, ya me lo sé, ¿vale? Pero es que es así, es que está estructurada así. Primer acto, primera parte del segundo acto, segunda parte del segundo acto, tercer acto. Y todo eso está marcado por puertas. Y a mí me pareció muy curioso. La puerta en la que está el niño con sus padres al fondo y pasa Travis con su colega no era Travis, es Davy Crockett, pasa por delante de esa puerta y ve que están recogiendo los enseres y tal para salir huyendo del Álamo. Y dices, ¿qué pasa? ¿Estos saben algo que nosotros no sabemos? O sea, que viene Santa Anna antes de lo previsto. Y ahí está la clave de la puerta, ¿no? Ahí se acaba, digamos, esa parte de prólogo y ya tenemos un poco esa parte de primer acto y tal, y pasamos a la parte, se ve como incluso el niño cierra la puerta, o sea que está subrayado por la propia película esa idea. Y después, ¿a qué pasamos? Pues pasamos a un plano general de la ciudad donde está el Álamo, iluminada por la noche,
una cámara, un movimiento de cámara que nos conduce hasta un soldado mexicano, el ejército de Santa Anna ha llegado, y después eso se completa con el plano del soldado frente a asociado dentro del plano con la ciudad y la luna arriba. Y ahí te dice, aquí se acabó el primer acto. Ahora entramos ya en materia y entramos en lo que va a ser lo siguiente, es el amanecer con las campanas tocando y avisando. Y cuando tocan las campanas, el personaje de Travis atraviesa corriendo y el de Jim Bowie, los dos que están en disputa por el mando, por el liderato, atraviesan corriendo un cementerio. Totalmente premonitorio de lo que va a pasar, para acudir a la empalizada y empezar a mandar, digamos, ya mensajes y demás. Vamos a tener, ya digo, hay que pensar mucho. ¿Por qué tantas secuencias de puerta? O sea, hay que pensar mucho en estas secuencias de puerta. ¿Por qué tantas secuencias de puerta? ¿Por qué cuando Travis está mandando mensajes aparece Davy Crockett también en el quicio de la puerta para decirle que tiene que hablar con la gente y tal? Y un poco a ver cómo está el asunto y decir dónde se coloca él con sus hombres, ¿no? ¿Por qué tantas puertas? Porque yo creo que hay un juego después al final visual, cuando ya están escribiendo al final en el tercer acto las cartas los defensores para sus familias. Vemos un plano que va desde el exterior, desde la empalizada del exterior donde están escribiendo, hacia el interior, un movimiento de la cámara que muestra el cañón, muestra a los defensores, muestra el cañón y muestra a uno que está escribiendo dentro. Creo que es un empeño del director por decir, hay dos visiones del Álamo, la visión de fuera, la visión del exterior y la visión del interior. Y lo que yo quiero es mostraros la visión del interior, no la del exterior. La del exterior ya fue mostrada, es la icónica del mito, la icónica de la leyenda de la resistencia del Álamo, la forja del estado de Texas. Y es la icónica, si se quiere, también en el cine de la película de John Wayne. Pero yo no quiero hacer eso. Yo quiero contaros lo que pasa dentro de esta gente. Y por eso tengo esa tendencia a esos planos desde el interior, con la puerta como una especie de frontera. Creo que ahí articula todo su discurso visualmente en torno a las puertas, y a mí eso me parece muy interesante, ¿no? Sin privarse de secuencias de carácter más épico, como por ejemplo ese plano cenital de la llegada del ejército de Santa Anna al pueblo, donde los vemos formando casi en las calles, y vemos ese desfile que evidencia todo el poder que tienen frente a los 4 matados que van a resistir en el Álamo, ¿no? El alzamiento de la bandera de Güello, la conversación esa de ¿está tu hermano por ahí? Pues sí, está ahí. Y después como eso nos conduce a un plano muy interesante que habla precisamente de cómo quiere distanciarse de esa sombra del mito del Álamo y de esa sombra mitificadora de la película de John Wayne, o de otras versiones, que es el plano en el que Crockett se acerca a Jim Bowie a preguntarle si es verdad esa pelea, ese duelo que tuvo en Natchez. Ahí les vemos a los dos sentados como gente normal, en un plano a la altura de los ojos, en un plano general a la altura de los ojos, con los dos personajes sentados, uno frente al otro, y se produce ese momento en el que Bowie le enseña, o sea, le pasa el cuchillo para que lo vea, porque el cuchillo es una especie de instrumento mítico, y vemos a un mito de ese momento, como es Davy Crockett, preguntándole a otro mito, que es Jim Bowie, y como Jim Bowie es el escéptico, porque en esta película le han dado todo el peso al personaje de Jim Bowie, en ese sentido de mucho más peso que el que tenía el de Richard Widmark en la película del Álamo de John Wayne. Y aquí, en ese intercambio del cuchillo, ese sopesar el cuchillo y demás, es cuando empieza ese diálogo entre estos dos personajes. Como digo, vamos a ver secuencias de diálogo, secuencias muy bien pensadas de conversación o de interactuación de Davy Crockett, por un lado con Jim Bowie, y de interactuación de Davy Crockett con Travis. Pero a ellos les vamos a ver solo en plano general, muy brevemente, a los tres. O sea, un plano de 3 lo vamos a ver muy poco, porque lo interesante, donde se cuece la verdadera narración y lo bueno del guión, está en estos encuentros de Davy Crockett con los otros dos. Tenemos en la secuencia del cuchillo, que está hablando ya de esa mitificación. Y después tenemos rápidamente una secuencia de Crockett con Travis en la empalizada. Y
ese encuentro, es que es como una coreografía de estos tres personajes que están interactuando continuamente en la película. El encuentro en el callejón de Travis con Jimbo, ¿no? Y cómo intenta acercarse a él y decirle, mira, los dos queremos lo mismo, yo quiero resistir, quiero que tus hombres se queden aquí, quiero... Y lo que le dice Jimbo es, no es lo que dices, es cómo lo dices. Te lo juro por Dios que es cómo lo dices. Y al final, ¿qué va a pasar? Cuando ya articulen su unión, su comunión de defensores allí, cuando está el otro en la cama, está Jimbo en la cama y el otro entra en esa especie de capilla que tienen con una cruz iluminada al fondo y demás, también por una puerta que abre al tercer acto, ese momento, ese otro momento puerta clave de la película, va a ser cuando Jimbo le diga, tu discurso me ha gustado, o sea, sus palabras ya le gusta cómo habla, han llegado a unirse, han llegado a recorrer ese camino que los separaba para pensar en lo mismo, ¿no? La secuencia del plano de la bomba desactivada ya creo que lo he comentado, lo he comentado antes, y es muy interesante cómo está articulada esa secuencia. Eso que se dice, me gusta, es un momento épico, pero siempre un momento épico desde el suelo, sin venirte arriba, sin triunfalismo, no, es un momento épico cercano, que es lo que ha querido manejar la película, y por eso yo la aprecio bastante en ese sentido, ¿no? Y el diálogo entre David Crockett, también destacaría el diálogo entre David, para mí es una secuencia, la secuencia central de ese tema de las leyendas, de la forja de la leyenda, de por qué resiste esta gente aquí. El encuentro por la noche, cerca de la empalizada, de Jim Bowie con David Crockett. Y cómo le dice esto del gorro, ¿no? En realidad el gorro solo lo llevo porque lo utilizaba un actor y todo esto. ¿Cómo están iluminados? ¿Cómo están iluminados? Ahí están iluminados, con la mitad de la cara en sombra y la otra mitad de la cara en luz. Me parece... Habrá gente que diga, es una fotografía muy chillona y tal. No, a mí me parece que está clavada para lo que es el tema central de la película, y cómo hay un tema muy bueno ahí, una estrategia muy buena de movimiento de actores dentro del plano. Y es que hay un momento en el que cuando David Crockett va a confesar que en realidad toda su vida, hay un tío que es David Crockett, que es el que le gustaría subirse a la empalizada una noche y salir huyendo de ahí, pero que David Crockett no puede hacerlo porque todo el mundo le está mirando. Y que en realidad David Crockett siempre ha estado encerrado en el Álamo. Eso es diálogo, guión, currado, trabajado, con talento. Y cuando dice todo eso es porque David Crockett se ha acercado a Jim Bowie y se ha puesto en cuclillas delante de él, con lo cual está mirando hacia arriba. Máxima humildad del personaje, aceptando cuál ha sido su lastre y mirando hacia Jim Bowie arriba. Son los dos mitos frente a frente, pero en este caso con David Crockett tomando esa decisión de decir, me pongo por debajo de él, le miro hacia arriba, y como reconociendo que quizá, que es lo que creo que quiere trascender la película, lo que quiere transmitir la película, perdón, el más mito, el más icónico, el más auténtico de esta gente que estaba allí, es el más cínico y el que en el fondo él está allí por motivos sentimentales, emocionales, de recuerdos de su mujer, de recuerdos de su vida pasada y de la felicidad que tuvo en ese lugar, que es Jim Bowie. Y creo que aunque hay un protagonismo a tres bandas, creo que Jim Bowie es por el que el director apuesta como el más íntegro de esos tres personajes, ¿no? Porque el viaje que hace Travis es un viaje de madurez, que completa cuando hace ese discurso sin ser altisonante y tal como tenía costumbre. En fin, me parece que es una película que creo que hay que analizar en esa secuencia que digo del encuentro, que para mí es la central, el encuentro de Jim Bowie por la noche con David Crockett, en el que David Crockett se confiesa, y hay que ver esos planos, cómo se pone en cuclillas o sentado frente a Jim Bowie y le mira hacia arriba, o sea, es el picado y el contrapicado como clave, con la luz, esos rostros que están sumidos en sol y sombra, y el momento de catarsis definitiva, de revelación que tiene David Crockett cuando salen a quemar las chozas estas que hay fuera para dejar campo libre para ver a los soldados de Santana, y él, que está a punto de morir, está a punto de que lo maten, se salva porque dispara a Travis, al tipo que lo iba a matar. Encuentras al joven soldado del ejército de Santa Ana muriendo, y le pregunta cómo te llamas, y ese es el momento, con un plano que le hacen a David Crockett, es el momento en que David Crockett
cobra plena conciencia. Después vendrá ya la historia cuando le pinchan en la fogata de cuéntanos tus hazañas con los indios. Y el tío no cuenta una hazaña, sino que cuenta una masacre. Y ya digo, y todo siempre con el discurso. ¿Cómo está? Hay que ver cómo está planificado el discurso de Travis. No es ese tema que veíamos en El Álamo de John Wayne, del tío coge la espada, hace una línea del suelo y dice, los que se quieran marchar, que se marchen ya, y los que se vayan a quedar a resistir, se quedan. Sino que el hombre se saca unas cartas de las que dice que no valen ni la tinta ni el papel que se ha utilizado, porque son todo promesas, pero nadie les dice en esas cartas que les van a sacar de allí, que no va a venir nadie, y se lo dice a la gente que va a resistir, a los que van a morir, y es sincero con ellos, porque Crockett, otra vez el pepito grillo de estos dos, Crockett se lo dice, le dice, merecen saber la verdad. Y él sale y hace ese discurso. ¿Cómo está tejido ese discurso? Visualmente es genial. Desde un punto de vista ligeramente, un gran plano general picado, con todos los defensores al fondo y Travis separado de ellos, que es totalmente inmersivo, y como está por montaje nos está diciendo con los distintos planos de Travis en un momento de espaldas frente a los resistentes, y que vuelve a aparecer ahí en uno de los planos de montaje, otra vez San Francisco, detrás de parte de los resistentes. Otra vez vuelve a materializarse la figura de San Francisco. El tema del violín es genial, como antes del ataque final vemos un cielo rojo, vemos los soldados del ejército de Santa Anna sobre ese cielo rojo convertidos en sombras, los defensores sobre ese cielo rojo convertidos en sombras, y después ya solo vemos un cielo rojo que anticipa la sangre que van a volcar en esa batalla, en ese enfrentamiento, tanto los soldados de Santa Anna como los defensores del Álamo. Esa manera de igualar, de equilibrar los dos bandos sin caer en el maniqueísmo. Y ese discurso de Santa Anna diciendo, o los paramos aquí, o nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos se van a pasar la vida mendigando a los Estados Unidos. El tema del violín, el plano de detalle del violín al final del personaje de David Crockett, que son como campanas, su sonido es como el de campanas redoblando cuando se produce el ataque. El ataque tiene momentos muy buenos. Esos tíos que aparecen con las hachas, que solo aparecen un momento, pero que aparecen con las hachas a reventar la pared de una de las estas, y a mí me parece que todo eso es muy bueno en la película, hay que valorarlo, y como digo, acabo aquí, que me ha alargado mucho, pero es que me ha encantado poder hacer este análisis, así que te doy las gracias, Víctor, por poder reencontrarme con esta película que merece la pena que la volváis a ver, que le echéis un vistazo, que tiene muchas cosas muy interesantes, y que es un cine que cada vez se hace menos, un cine muy currado, un cine con mucho detalle, con mucho detallismo a la hora de contar las historias, de explicar qué les está pasando a los personajes, etcétera. Lo dejo aquí, Víctor, ya digo, me ha alargado mucho, es la crítica más larga que la videocrítica, la carta más larga que he hecho, pero necesitaba de verdad reivindicar esta película. Reivindicar esta película con muchos detalles, aunque tenga esos lastres que he dicho al principio, ¿vale? Y esas pegas que he dicho al principio, que las reconozco. Pero bueno, con todo y con eso me parece una película recomendable, y nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.